Monseñor Carlos López, qué importante que es ser escuchado cuando uno más lo necesita. Estos centros de orientación familiar, de escucha, son dedicados especialmente a eso. Sí, sin duda ninguna. Vamos descubriendo a través de todo el caminar en la vida pastoral, en la vida de la sociedad, que hay una ansia de la gente de ser escuchada, porque ciertamente los problemas, las dificultades, las dudas, como que van encerrando a la persona en sí misma. Entonces hay una necesidad profunda de escucha, hay una necesidad de descubrir que alguien me oye, que alguien abre los labios también para decirme una palabra, pero que esencialmente abre los oídos y el corazón para saber qué pienso, para saber qué hay dentro de mí, para quizá confrontar mi vida y ayudarme a tomar una decisión que dé orientación y de luz y proyección a la existencia de una persona que generalmente por las circunstancias vive encerrada en sí misma. Bueno, estos centros de orientación familiar nacieron en el 2010, básicamente son los centros de orientación familiar, ahora son ampliados a escucha, o sea, que la idea es que no sean solamente cosas de la familia, sino de pronto otro tipo de casos. Sí, nos estamos refiriendo concretamente en la Vicaría Episcopal de Cristo Sacerdote a este centro que alrededor del 2010, con Monseñor Rafael Cotrino, que era el vicario en ese entonces, se llamó el Centro de Orientación Familiar. Sí. Más adelante se llamó el Centro de Atención Familiar, de orientación, pero también de atención familiar. En este camino que hemos hecho también de la construcción del plan de evangelización, se ha encontrado de verdad, como decía un poco antes, se ha encontrado la necesidad de ser escuchados. La gente, el hombre de hoy en nuestra sociedad está metido en un mundo interior, quizás solucionando sus problemas de manera equivocada, porque se encierra en sí mismo, porque quizá los caminos que va tomando no son los caminos que deba tomar. Pero cuando una persona es escuchada, en esa ansia que tiene todo el mundo de ser escuchado, pues la persona puede tener otras orientaciones, otras maneras, otras luces para salir adelante. Entonces, en nosotros, en esta época, en este tiempo, hemos tratado de buscar que eso que fue centro de orientación familiar, centro de atención familiar y que ha estado funcionando acá en Lourdes desde el comienzo, se convierta en un centro de escucha y atención familiar. Ese es un poco como la razón, tiene como el énfasis de la familia. Creemos que también las personas se encierran, los padres, los hijos se encierran en sí mismos y a veces se confunden y hay un mar de confusiones interiores que hace que haya violencia, que haya desconcierto en las familias. Cuando la persona es escuchada, puede recibir como una luz, como una iluminación para saber orientar los problemas en relación con los padres, los esposos, los hijos. Bueno, Monseñor, ¿y qué podemos encontrar aquí? Estamos en la parroquia de Lourdes, Basílica Menor, una familia o una pareja o de pronto un hijo que quiera ser escuchado. ¿A quién vamos a encontrar en esa atención? ¿A un sacerdote, un diácono, un laico o todos? Bien. Me parece que partamos de este hecho. Un centro de escucha familiar es un centro que muestra un momento de gracia, sí. De gracia, porque ser gracia es tener la oportunidad y Dios siempre nos da la oportunidad, de tal manera que este centro no tiene un dueño, podríamos decir, porque alguien dice quién manda, quién organiza, quién eres. No tiene un dueño propiamente. Hay un comité que hemos conformado que está presidido por el vicario, porque me parece que siendo el vicario la cabeza de la vicaría, pues está bien que el vicario esté allí también formando parte de ese equipo y pues siendo cabeza, pero con un grupo que lo acompaña, un comité que lo acompaña. Está en primer lugar el párroco de Lourdes, donde funciona locativamente el centro, sí. De tal manera que es la persona que está también atenta
a que las cosas se vayan dando o a solucionar prontamente una dificultad que haya o a ver que el dinamismo, el camino que se va realizando realmente se esté realizando según los criterios con los cuales el comité va orientando el centro. Luego está un sacerdote que es el padre Marino Marín, que es el párroco de Santa Rita, que ha tenido la experiencia de la escucha, del centro de escucha. Y entonces a él le encargué yo un poco el pensar, el cómo organizar, el cómo dinamizar nuestro centro para que se convirtiera en un centro de escucha. Y ahí vamos caminando. El padre Marino tiene a su cargo la formación de los distintos agentes que nos van prestando servicio de la escucha. En este momento tenemos un grupo mínimo de 30 personas que han sido preparadas, que han hecho un curso de familia, por ejemplo, en la Universidad Monserrate, y que además el padre Marino les va dando una formación permanente. No es solamente que digan yo hice el curso, yo tengo esto, yo he hecho esto, yo trabajo en pastoral familiar, sino que puedan tener también una formación permanente. El centro está locativamente en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Hay sala de espera, por ejemplo? No hay sala de espera propiamente, es algo curioso que en el comité lo fuimos pensando de no buscar algo que puede ser o que puede funcionar como quien llega a una cita médica o a un consultorio y entonces se encuentra y le dicen espere ahí. No, hemos querido nosotros dar la posibilidad de buscar que haya una persona que en la entrada tiene una oficina de recepción. Y es una persona que está en la capacidad de recibir, pero también de orientar y de coordinar quién puede atender el caso de acuerdo a las circunstancias en ese momento. Entonces, como no tenemos una sala de espera, tenemos un oratorio que es muy bello, o sea, y está allí el Santísimo expuesto, de tal manera que la gente, el lugar que es sala de espera, es el lugar del oratorio que se convierte en el lugar de la oración. Las personas vienen cargadas de problemas, cargadas de dificultades, cargadas de interrogantes, quizás sentándose allí mientras son atendidos en la presencia del Señor, el Señor pueda incluso irles ya abriendo el camino y la solución. Quizá las personas no han tenido muchas veces la experiencia de estar en un lugar de oración. Un abrir el corazón frente al Santísimo. Correcto. Alguien me decía, padre, pero si es una persona que no es creyente, ¿por qué no hay una sala de espera y lo tienen que mandar allá donde está el Santísimo, donde los cristianos veneran la Eucaristía? Pues una persona que no es creyente puede sentarse y esperar, puede ser que no hable con el Señor, pero puede ser que el Señor sí se las ingenie para decirle algo. Es un camino y es un proceso. Y luego de ahí pasan a una de las salas, de acuerdo a cómo sean llamados, a cómo sean orientados, para empezar esa dinámica de la escucha. Qué bueno hacer como una invitación a los bogotanos, a las personas que estén aquí en la ciudad capital, que necesiten ser escuchados y qué bueno que acá las puertas de esta Basílica Menor están abiertas. Sí, pues la invitación está abierta para todos. Por este sector transita mucha gente de todas las partes de la ciudad, del norte, del sur, de lejos, cercanos, y yo creo que vale la pena aprovechar. Es una gracia de Dios. Es el Dios mismo el que está preocupado precisamente por el hombre y de manera particular por ese hombre que encerrado en sus problemas, que ahogado por sus problemas, que ahogado por las circunstancias negativas que vive, a veces con unas dimensiones hasta de frustración y de decisiones suicidas muchas veces, pues hombre, que se dé la oportunidad de ser escuchado, de manifestar, de decir, de hablar, de desahogarse, y ese desahogo es una manera de salir de mí mismo para darle espacio a Dios. Yo creo que necesitamos abiertamente darle espacio a Dios, y yo creo que la gracia de estos centros, que seguramente con la ayuda de nuestro Señor se irán haciendo y se irán expandiendo en toda la arquidiócesis de Bogotá, son una manera de ayudarle al hombre, sobre todo cargado de tantas cosas, lleno de tantas cosas, a descargarse y abrirle espacio a Dios. Cuando uno le abre espacio a Dios, se llena uno de Dios y empieza uno a pensar como Dios
y a pensar lo que Dios quiere y a proyectar en la vida la voluntad y el querer de Dios. Gracias, Monseñor, por estas palabras y por esta labor tan linda de nuestra Iglesia Católica y Diocesana. Muchas gracias. A ustedes muy amables.